18:31. Anunciamos, claro, nuestro segmento de salud, un hecho sin duda histórico y muy importante para el país. Y es que se trata de, vamos a hablar sobre el primer trasplante bipulmonar en el Ecuador. Esta operación tiene características que la hacen muy especial, primero por la característica de la operación como tal, pero también escuchaba por el hecho de que se trata de una ciudad que está a 2.800 metros sobre el nivel del mar, y eso le da, me imagino, algún grado de complejidad, o si no, simplemente de no saber cómo podía resonar la paciente en una operación de estas características. Pues bien, el nombre de Karina Cuascota sin duda va a entrar en el registro de la historia de la salud de nuestro país por haber sido la beneficiaria, la paciente que recibió este trasplante. Se encuentra aquí en el estudio Darío Guamán, el doctor jefe del equipo médico que operó a Karina. Inicialmente habíamos coordinado y estaba previsto conversar con Karina, pero se nos ha informado que ella, pues, ¿qué tiempo ha transcurrido de la operación, doctor? Rapidito, ya han transcurrido aproximadamente 20 días ya. Bueno, 20 días, pero estamos hablando de una operación de muy importante y no se ha sentido en el mejor ánimo. Entendemos que se encuentra en este momento en reposo y evidentemente también su esposo la está cuidando, de manera que lamentamos no poder dar, porque esa era la idea, dar un poco el testimonio familiar de lo que ha significado en la vida de ellas esta operación, pero sin duda la información que nos va a proporcionar el doctor Guamán pues también será muy relevante y a quien agradecemos su presencia. Doctor, bueno, cuéntenos cómo llega a sus oídos este caso. Es decir, me imagino Karina, entiendo, ella fue primero a hacerse ver por problemas respiratorios, se sentía muy fatigada, muy cansada y lo atribuía a cualquier cosa menos a una cosa tan grave, me imagino. Es decir, ¿cuándo usted se entera de que esto tiene otros niveles de importancia y se decide la operación? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, el caso de Karina Cuascota es una paciente que ya estaba en seguimiento desde hace mucho tiempo. Hace 4 años ya fue que entró en una fase ya de declive de su función respiratoria. Entonces no se tenía establecido un diagnóstico de certeza. Entonces ella acudió a varios médicos, a varios hospitales, hasta que llegó al hospital Carlos Andrade Marín, al servicio de neumología, donde fue valorada por el doctor Moreira y la doctora Catalina Cari. Ahora, cuéntenos, ¿qué tenían los pulmones de Karina? Ya, ella tiene una patología que se llama bronquiolitis constrictiva. Esto quiere decir que los bronquios, que son como un sistema de tubería que hay dentro del pulmón, se van haciendo muy estrechos, muy pequeños. Y alrededor de este sistema como de ventilación, que se le podría llamar, ahí se empieza a consolidar un área fibrótica. Entonces esto quiere decir que los pulmones son como un globo y como una esponja, claro. Pero los pulmones en esta enfermedad se comienzan a portar como una esponja, pero más rígidos. Entonces el pulmón ya no sirve para respirar, no puede hacer un intercambio de oxígeno. ¿Es una enfermedad común, doctor? No, no es muy común. No es muy común. Aparte, esto hay que sumarle que ella tenía una artritis reumatoidea juvenil y por la medicación también puede ser que haya influenciado mucho más para que progrese la enfermedad y la fibrosis a nivel de sus bronquios. ¿La cura de esta enfermedad es el trasplante? ¿O hay otras alternativas? Puede haber cierto tipo de tratamientos en varias enfermedades. En el caso de ella no, se agotaron todos los medios de terapéuticos y la única opción que tenía era el trasplante, debido a que ya su función ventilatoria, su función respiratoria fue ya muy límite. Entonces la única indicación para que ella pueda estar con vida era un trasplante. Bien, usted me dijo que hace 4 años estaba en este chequeo, digamos. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que se enteraron que necesitaba el trasplante y había que buscar un donante? Ya, a ver, cuando se establece que una paciente, hay varios criterios médicos que los pacientes tienen que ser remitidos para que sean valorados en el caso que sean beneficiarios para un trasplante. Dentro de eso, cuando ya se establece un diagnóstico de certeza, estos pacientes están en seguimiento, en controles periódicos, para ir viendo su función respiratoria. Llega un punto que esta función llega a un límite máximo y el único tratamiento es el trasplante. En el caso de ella, hace 4 años ya se pudo establecer el diagnóstico, estuvo en seguimiento permanente y muy estrecho, pero llegó un punto que su función ventilatoria disminuyó completamente. Hace 4 años en el país no había ningún hospital acreditado. Hace 4 años se habló ya más o menos por primera vez de un proyecto de establecer un programa de trasplante
de pulmón, y el Carlos Andrade Marín invirtió en capacitación de varios profesionales, que fueron 11 profesionales, incluyendo cirujanos, intensivistas, anestesiólogos, todo un equipo que se fue a capacitar en España. Regresaron acá y dentro de 3 años se estableció el primer programa de trasplante de pulmón. Ya, y esto mientras ella estaba esperando un trasplante. Ella estaba ya esperando un trasplante. Caramba. Ella ya tenía una indicación para un trasplante. Ella, al final de la evolución de su enfermedad, iba a necesitar un trasplante. Claro. Durante esos 3 años todavía no se tenía el personal totalmente capacitado, no se tenía la estructura y tampoco los implementos necesarios para realizar esta cirugía. ¿Y el donante hubo en esa época? A ver, donante sí había aquí, pero el problema es que no estaba el personal totalmente capacitado. Caramba. Y tampoco estábamos con angustia. Claro. Lo que ella siempre nos decía, que ella nunca perdía la esperanza. Ella sabía que necesitaba un trasplante, pero ella no perdía la esperanza. Ella incluso, cuando yo le conocí, me dijo que ella buscó en varios países, pero tiene un costo elevado. Me imagino, claro. Entonces ella nunca perdió la fe, hasta que en el hospital, por suerte, nos logramos acreditar este año, después de un proceso muy riguroso de haber cumplido varios requerimientos por parte de la INDOT, que está regida por el Ministerio de Salud. Entonces, todo un equipo de médicos, en fin, de todas las ramas, digamos, no sé, se prepararon, regresaron, ya estaban listos, y ahora entonces solo faltaba el donante. ¿Los equipos los tenían o no? No, en este transcurso de los 3 años que el equipo regresó, se empezó a implementar más el hospital, adquirir nueva infraestructura, material, equipamiento. Claro. Pero dentro de esos 3 años también el equipo se siguió preparando, se hacían trainings de cirugía. Todo en función de lo que sería la operación, digamos. Sí, para establecer este programa. Después nosotros presentamos toda la documentación necesaria para que la INDOT nos acredite como un hospital que pueda realizar esta cirugía, que se la realizó en marzo del 2018. El ministerio verificó que nosotros teníamos la capacidad de realizar este tipo de cirugías, y de ahí sí vino ya la fase de buscar un donante. Se activó ya una lista de espera, ella ya tenía una clara indicación de trasplante, y desde marzo acá estuvimos buscando también un donante. Hay que tener en cuenta que el pulmón es un órgano muy lábil, muy difícil de mantenerlo después que una persona muere. Entonces eso sí nos trajo un poco de dificultades para obtener un donante ideal y unos pulmones ideales. Entonces, que tenía que tener alguna edad en particular, promedio. Sí, ahí tenemos nosotros criterios. Aquí lo que está establecido es que sea menos de 55 años y varios requisitos, pero que son un poco más técnicos. Pero sí, eso fue un poco la parte difícil de lograr buscar unos pulmones ideales para esta paciente. Y que no sea fumador, no sé si Karina fuma. No fuma, entonces claro, porque no sea tampoco. Perfecto. Bueno, en todo caso, listo. Digamos, entonces ya se enteran de la posibilidad de un donante. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Llaman a la paciente? Sí, más o menos le voy a explicar un poco cómo es el sistema cuando hay un trasplante. Eso es en todos los trasplantes. Generalmente cuando un paciente tiene una enfermedad terminal y este paciente se beneficia de un trasplante, ingresa a una lista de espera nacional que lo rige el Ministerio de Salud por un órgano que se llama el INDOT. Entonces este paciente está esperando en su casa, y cuando hay un donante, quien se encarga de notificarnos es la INDOT. Entonces, el INDOT nos notifica, hay un donante, en nuestro hospital se verifica en la lista de espera, qué receptor es compatible con esta paciente. Dicen, sí, este órgano me puede servir para tal paciente, y se procede. De acuerdo. Entonces, va un equipo de cirujanos, evalúa el donante, evalúa el órgano que se va a extraer, y después tiene que cumplir ciertos requisitos que son muy, muy, muy rigurosos. Si este paciente cumple esos requisitos, se procede a la extracción. Entonces, después en el momento de la cirugía, que es para extraer los órganos, para poderlos implantar en el receptor, también se hace otra revisión, porque hay muchas veces que cumplen los requisitos, pero durante la cirugía se pueden encontrar cosas. En el caso de Karina, ella fue el tercer intento que fue para un trasplante. No fue el primero. No fue el primero. Ella tuvo 3 intentos, este fue el definitivo. El primer intento igual fue, como les comento, el pulmón es muy lábil. Ella ya fue al hospital, estuvimos esperando el momento para la extracción, y los pulmones se deterioraron. ¿Supo usted cómo reaccionó ella cuando le avisaron que ahora sí se podía? La primera vez estuvo muy nerviosa, y también es muy comprensible la actitud de ella, porque era la primera vez que se hacía en este procedimiento en el país. Entonces sí, la primera vez lo tomó con mucho miedo. La segunda vez que fue, la tomó un poco más relajada. Y la tercera vez ya dijo... pues ahora ni modo, vamos, venga. La tercera es la vencida, y ella estaba convencida que iba para el trasplante.
Ok, y los médicos, claro, también era la primera experiencia de hacer algo aquí, eso. Sí. Tenía todo un ambiente un poco complicado. Claro, sí, es como cuando se hace las cosas por primera vez. Por primera, claro. Entonces es como cuando uno se tira al agua, entonces no sabe lo que va a pasar. Pero por suerte estos 3 años de entrenamiento hizo que la gente esté preparada, entonces tuvimos un resultado muy satisfactorio. También hay que recalcar que el personal que trabaja en el Enrade Marín y que está en este programa son profesionales altamente calificados que han hecho rotaciones no solo aquí, sino en el exterior. Comenzando desde el personal de enfermería, el auxiliar médico, los emergenciólogos, es un personal altamente calificado. Entonces lo que hicieron es reemplazar completamente los pulmones. Sí, lo que se hizo aquí, es un hito para la medicina ecuatoriana, es el primer trasplante bipulmonar. Generalmente cuando un programa arranca se hace un trasplante de un solo pulmón, porque es técnicamente mucho más fácil, incluso se hace del lado derecho, del pulmón derecho, porque técnicamente es mucho más fácil. Entonces nosotros en el caso de ella necesitaba un trasplante bipulmonar, así que la indicación era clara y asumimos el riesgo. Entonces se hace un trasplante secuencial, se saca el pulmón enfermo, se coloca el pulmón del donante, se deja después ya solo con el pulmón que ha recibido el nuevo. Esta es la parte más peligrosa, porque el pulmón que ya está enfermo se le va a quitar otra vez y solo se queda con un pulmón. Y es el pulmón nuevo, que puede ser que a veces no arranque muy bien el pulmón. No funcione. Y ustedes están ahí hasta verificar que efectivamente empieza a funcionar todo. Claro. Entonces, ¿cómo hacen eso para que funcione? Eso, generalmente dentro de lo que es las partes del trasplante, en sí el trasplante es complejo, es una cirugía muy compleja, muy tediosa, muy larga, pero en sí es como la parte más fácil. O sea, para el cirujano puede ser la parte más difícil, pero la parte más compleja viene después. Cuando ya se termina la cirugía, vamos a llevarla a UCI. Esa es la parte más a UCI. A cuidados intensivos. Cuidados intensivos, ya claro, para ver qué pasa. Sí, para ver la evolución. Entonces, durante las primeras 72 horas es la parte más crítica de la paciente, porque ahí es cuando recién los pulmones se están adaptando a la receptora. Entonces, en principio rechazo no debería haber, porque ya está todo súper controlado, claro, eso, ¿no? Está bastante ¿Qué elemento podría, que simplemente algo falló en la operación y no funcione? Sí, puede ser que haya algún problema dentro de la cirugía, que sea algo intraquirúrgico, o a veces que los pulmones no. Entonces, eso también es lo que nosotros siempre se tenía un poco de miedo, porque es la primera vez, es el segundo hito que nosotros tenemos, que es el primer trasplante que se hace a altura. ¿Cuánto duró toda la operación? ¿Cuánto 12 tiempo? 12 cirugías o sea... 12 cirugías. 12 horas. Sí, bien. Hable serio, Doc, 12 cirugías. No, 12 horas. 12 horas. Pero hay que tener en cuenta que son varias cirugías que se hacen a la vez. Una cirugía de explante, que es para sacar los órganos del donante, y la otra cirugía, que es la del implante. Bueno, pasaron las 72 horas y ustedes dijeron, bueno, aquí ya tenemos un buen panorama, un buen pronóstico. Sí, a las 48 horas. A las 48 horas. A las 48 horas tuvimos nosotros ya el panorama muy claro. La paciente se logró extubar a las 48 horas y después ya se sentó, empezó a hablar y ya no requería oxígeno. ¡Wow! Qué increíble. Bueno, y entonces han transcurrido más de 20 días de esto, ¿no? Es decir, que ya debe estar recuperando su vida normal, ¿o todavía no? Sí, no, ella ya está totalmente recuperada, ya incluida en su vida habitual. El problema es que ahora ella está en un proceso de rehabilitación. Es una cirugía muy grande. Los días que ella ha estado ingresada en el hospital ha perdido un poco de fuerza muscular, de tono muscular. Entonces ahora viene la parte que es un poco más larga y tediosa. Ella entra en un proceso de rehabilitación. Tiene que hacer rehabilitación para recuperar. Ella está en un proceso de rehabilitación los días lunes, miércoles y viernes, que va al hospital, hace rehabilitación, sesiones de ejercicio, de caminata, y ya después va a su casa. ¿Pero y camina con mucho cuidado o no? Normal, más o menos. El día que le dimos de alta se quiso ir corriendo. ¿En serio? Sí. O sea, tenía el ánimo, no es que que me duele tanto, no, ella está muy bien. Pero muy bien. ¿Cuántos puntos? Porque abrieron todo por el tórax. Siempre lo que pregunta la gente es cuántos puntos, pero porque piensa que dependiendo de los puntos de sí, es verdad. Y no es así. Una incisión bastante muy grande, ¿no? Sí, por todo el tórax está abierto. ¿Y eso queda así o es posible ahí hacerle algún...? No se dan puntos, eso queda como si no hubiera pasado una cicatriz, pero no... No hay ninguna. Bien, ¿y cuál es el pronóstico? El tiempo vuela, de la calidad de vida de Karina. El trasplante se hace por eso, por mejorar la supervivencia y la calidad de vida. El caso de Karina, ella pasó 4 años atada a un tanque de oxígeno, no podía moverse de su casa, no podía ni siquiera irse a la tienda.
Increíble. Incluso 3 veces o 2 ocasiones, al subir las escaleras, ella tiene unas gradas para subir desde la entrada a su casa hasta la habitación de ella, son 15 gradas. Al subir las gradas casi se pararon 2 veces, por 2 ocasiones. Qué bárbaro. Entonces la supervivencia a largo plazo tiene más o menos 7, 8, o sea, es el promedio. Pero esto se puede extralimitar hasta 20, 25 años. Si tiene unos cuidados... o sea, en el peor de los casos 7 años y en el mejor 20. Sí, 20. Bueno, entonces, ¿y ella podría tener más hijos, por ejemplo, o no sabe si no, eso se le complica? Ella ya tiene ya un hijo de 15 años. El problema es con la inmunosupresión, que tiene muchos efectos adversos en relación si quisiera tener. Ahora, usted ha tenido, me imagino, contacto con la familia. ¿Qué ha significado para ellos esta situación? Y ahora, me imagino, tienen otra perspectiva de la vida, ¿no? Ya, a ver, es como darles una nueva vida, un nuevo regalo de vida. Estos pacientes sufren bastante porque se limitan mucho. Yo cuando conocí a Karina me dijo ella que veía cómo disfrutaba la gente solo a través de la televisión. Qué increíble. Porque ella no podía salir de su casa. Entonces esto les cambia la vida, es como una nueva oportunidad para vivir. Bueno, el tiempo concluido. Quiero agradecerle mucho al doctor Darío Guan. ¿Qué edad tiene? ¿Tiene 36 años. 36 años, luce menos 10. Y entonces yo dije, cuando va a venir el doctor, el director del equipo que hizo la operación, me imaginaba ya una persona mayor, con poco pelo, en fin, pero no, qué bueno saber que hay gente joven haciendo este tipo de operaciones con tecnología de punta y que el Ecuador se inserta también en este tipo, porque esto me imagino se difunde al mundo entero de tener este tipo de operaciones, y nos alegramos muchísimo por esta alternativa, pero sobre todo por la familia, ¿no? De Karina, lo que significa para ella recuperar su vida, su familia, su cotidianidad, y eso es gracias al esfuerzo tecnológico y la preparación de todos quienes estuvieron atrás de este proyecto, digamos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. 18:48.